Y lastimosamente, pues esa es la realidad, cifras que duelen, cifras que son realmente crueles, es lo que dejan estos 6 años de guerra en Siria. Se habla de entre 320.000 a 450.000 personas que han muerto, se habla de aproximadamente unos 12 millones de personas entre desplazados internos y refugiados. Profesor Pekel, vuelvo con usted para que hablemos de estos tristes 6 años, porque la verdad es una guerra muy complicada por como lo veamos en la nota, todos los factores que la componen, porque está el presidente Al-Assad, pero están los rebeldes, pero están los kurdos, pero están los grupos yihadistas. Esto hace que todo sea más difícil. Y comienzo, Paula, diciendo que con respecto a la nota, que rendición de cuentas y derechos humanos, eso no va a pasar. Comencemos a poner las cosas ahí, porque Siria definitivamente significa el agujero negro de la comunidad internacional. Fracasaron los principios de responsabilidad para proteger, de protección de los niños, de protección de civiles, de protección de mujeres. Todo eso fracasó en Siria. La comunidad internacional tampoco pudo hacer nada para evitar 6 años de lo que ha sido realmente un genocidio, y las cifras pues no se conocen si son 400.000 o 500.000. Y seguramente nunca vamos a saber la verdad, eso es cierto. Naciones Unidas después del primer año dejó de llevar estadísticas, por lo tanto no las hay, pero hay que ver esa hoja que usted tiene ahí marcada con colores. Si nosotros cogiéramos los actores de la guerra en Siria y tratáramos de poner líneas para ver quién es aliado de quién, no nos alcanzan los colores para hacer la dificultad de una guerra que comenzó, como decía la nota, con unas protestas, morfó a una guerra civil, luego a una guerra de proxies, luego a un conflicto regional, luego a un conflicto donde hay muchísimos estados interviniendo para quedarse con su propia tajada. Entonces estamos viendo a Turquía, que no quiere que los kurdos salgan adelante, estamos viendo a Al-Assad, que el año pasado, después del salvajismo de lo que fue Alepo, y acá lo estuvimos hablando, de ver a la aviación rusa, a los soldados iraníes masacrando civiles a 2 manos para finalmente conquistar Alepo, que conquistaron fueron las ruinas de la ciudad. La guerra entra en otra fase, en una fase más de estrategia, porque Siria sigue siendo un estado que no existe. El territorio controlado por distintas milicias, distintos grupos, el mismo Estado Islámico todavía controla más de 20% del territorio sirio. Por lo tanto, la guerra entra en una nueva fase y en cualquier momento podemos ver otra explosión de violencia como la que vimos el año pasado. Pero, profesor Pekel, 6 años después hay preguntas que siguen siendo las mismas, y una de ellas es, por ejemplo, si la salida del poder de Bashar al-Assad contribuiría en mayor, menor medida o en algo a solucionar este conflicto, porque bueno, él y su familia llevan 4 décadas en el poder. Este conflicto no tiene solución, pero es obvio que la salida de Bashar al-Assad sí ayudaría a un proceso político muy complejo que no ha podido arrancar. Mientras que Kazajstán se reúnen los victoriosos, entre comillas, Irán y Rusia y Turquía, que también ha cambiado 3 veces su posición frente al conflicto sirio. Tenemos todavía los rebeldes que no aceptan participar en esas negociaciones de paz mientras Bashar al-Assad siga en el poder. Y realmente sería infame que el señor Bashar al-Assad, con ese prontuario que tiene, siga en el poder en Siria como si nada hubiera pasado. Por lo tanto, hablar de un proceso de paz en Siria es un espejismo, no hay ningún proceso de paz. La guerra sigue, lo que pasa es que ya no se oye tanto, pero hay muchísimos lugares en Siria donde hay combates diarios, donde hay muertos diarios, donde hay terrorismo diario, donde la aviación de Assad o la aviación rusa siguen bombardeando y matando civiles. Pero entonces, si yo le diera a usted 3 opciones para que me definiera ese proceso de paz en Siria, ¿usted qué me diría? ¿Va bien, va mal o está estancado? Yo creo que va pésimo. Creo que está completamente estancado y que no hay ningún avance, porque en un proceso de paz donde participan la mitad de los actores, la otra mitad no, pues no es un proceso de paz. Yo digo que el aumento de la guerra en Siria se va a acabar por sustracción de materia, por cansancio, porque ya no haya más a quien matar. Y ahí empezará un proceso de paz, pero no puede haber volver a reconstruir el Estado sirio va a ser muy difícil. El Estado en Siria no existe. Y la fragmentación étnica, religiosa, los alawitas de Assad, los sunitas, que son la mayoría de la población, y los kurdos, cada uno quiere su territorio. Los kurdos lucharon muy fuerte contra el Estado Islámico y no van a ceder ese territorio que ellos tienen hoy en día por un acuerdo de paz. Por lo tanto, reconstruir el Estado sirio va a ser una gestión que requiere mucha imaginación, en una concepción nueva de Estado, porque el Estado sirio monolítico, como había hasta el 2011, no se va a reconstruir.
La crisis de refugiados, profesor Pekel, es quizá como la consecuencia más grande que ha dejado esta guerra, estos 6 años de guerra, que además ha hecho que se visibilice en el mundo porque es lo que toca a todas las naciones, lo que ha pasado con los refugiados. ¿Cómo ha cambiado esto de la dinámica del mundo? Y se lo pregunto en diferentes aspectos, no solamente en los desafíos culturales y económicos que ha significado, también en las políticas migratorias. ¿Cómo es el mundo después de esta crisis de refugiados y cómo era antes? El mundo no cambió por la crisis de refugiados, usted lo ha dicho. Visibilizó el conflicto, los refugiados especialmente se visibilizaron cuando llegan a Europa. Antes no se visibilizaron y eso también demuestra un poco cómo se maneja el tema de la visibilización, porque ya había millones de refugiados en campos de refugiados en Turquía, en Líbano y en Jordania que siguen ahí. Se visibilizó cuando empezaron los refugiados a llegar a Europa y Europa empieza a ver qué hacer con ellos. O sea, unos construyeron muros, Alemania los recibió y después echó para atrás un poco esa política tan generosa que tuvo. Europa quedó realmente cuestionada en sus políticas humanitarias ante la oleada de refugiados, pero eso no ayudó para nada a solucionar el conflicto en Siria. Lo único que hicieron los europeos fue darle plata a Turquía, a Erdogan, para que no dejara salir a los refugiados que están en los campos de refugiados en Turquía, que de ahí es donde salían la mayoría de los que llegaron a Europa, vía Grecia, vía lo que sea. Entonces a Erdogan le sirvió la crisis para recibir muchísima plata, 3.000 millones de euros, para que mantuviera a los refugiados ahí, pero visibilizó un poco el conflicto en Siria sin que eso haya llevado a que la comunidad internacional interviniera. Es cierto, la indiferencia sigue siendo un poco la misma durante todo este tiempo. Quisiera volver, profesor Pekel, con un punto que usted ya tocaba y es el de los grupos yihadistas. ¿Realmente cuál es la realidad de esos grupos hoy en día? ¿Qué tan fuertes están? Porque nosotros registramos frecuentemente cómo el ejército sirio empieza a recuperar ciudades que habían tomado los yihadistas. ¿Cómo están? Realmente lo que tiene que ver con ISIS, porque ese no es el único grupo yihadista en Siria, está lo que era el Frente Nusra antes, que ahora se llama Fatah. Otro punto difícil que se le suma a esta guerra, ¿no? Que no es el único. Sobre todo que es un grupo que ha pasado bajo el radar, es un grupo afiliado a Al-Qaeda, antes se llamaba Al-Nusra, hoy se llama Fatah al-Sham, en liberación de Siria, y el grupo más grande de rebeldes también es un grupo islamista, Ahrar al-Sham. Por lo tanto, ISIS todavía controla una buena parte del territorio en Siria, donde está perdiendo territorios en Irak. Pero esas victorias en Irak son victorias pírricas, porque aún no se sabe, por ejemplo, en Mosul, quién se va a quedar con la ciudad. Si van a entrar las milicias chiitas a vengar a Hussein y a Hassan matados hace 1400 años, como lo han dicho, o si va a haber algún semblante de participación sunita en Irak. En Siria no se sabe y por eso la guerra contra el Estado Islámico ha sido mucho más lenta. ¿Quién se va a quedar con esos territorios de mayoría sunita que están controlados hoy por el Estado Islámico y que de ninguna manera pueden revertir al Assad? Entonces, los kurdos una parte y las facciones árabes sunitas que están muy desunidas tienen que ver cómo organizan ese territorio para controlarlo los sunitas, porque no puede revertir al Assad, y ahí es donde está el gran problema. Por eso Raqqa, que es la capital del califato, la ciudad más importante en poder del Estado Islámico, sigue en poder del Estado Islámico. Pues profesor Marcos Pekel, la verdad es que nos hace usted un análisis bastante sincero y aterrizado de cómo están las cosas en Siria, que quisiéramos que fuera diferente y un poco más optimista, pero esta es la realidad de lo que hay hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Paula, muchas gracias a ustedes, saludos a toda la teleaudiencia. Muy buenas noches.